La llegada de vacunas a Melilla ha experimentado un notable crecimiento en las 2 últimas semanas, aunque el número de personas vacunadas en la ciudad aún es pequeño como para controlar con esta herramienta, en la que está puesta toda esperanza, la propagación del coronavirus. De hecho, tras un periodo de estancamiento en las cifras, hace días que Melilla sufre un incremento notable en todos los indicadores de expansión de la pandemia. Ante esta situación, el gobierno local mantiene las limitaciones a la libre circulación y ha endurecido las restricciones sanitarias, clausurando temporalmente el interior de locales de restauración y deportivos. Esta situación podrá prorrogarse hasta el 9 de mayo, fecha en la que finaliza un estado de alarma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene intención de prorrogar, algo que a juicio de las autoridades les privará demasiado pronto de respaldo legal para seguir limitando derechos fundamentales en aras de contener a la COVID. Desgranemos el escenario actual. Melilla ha aumentado considerablemente en estas 2 últimas semanas el número de dosis de las vacunas contra la COVID recibidas. La semana pasada llegaron 1.800 de AstraZeneca y 1.170 de Pfizer. Esta semana la previsión inicial de envíos superaba las 2.000 unidades, pero las farmacéuticas responsables ascendían a 4, al sumarse también una remesa de Moderna y otra, la primera, de la vacuna monodosis de Janssen, que finalmente se suspende cautelarmente. El lunes, el director general de Salud Pública hacía recuento de las últimas novedades en esta materia. El número de vacunas que se han recibido hasta ahora en la ciudad autónoma son 17.170, se han administrado el 82% de las vacunas, que suponen 13.000 vacunas puestas, y hay 3.000 personas con la pauta vacunal completa. Sin embargo, el ritmo de vacunación no se corresponde con las dosis que llegan y está muy lejos de alcanzar las 7.000 vacunas que las autoridades sanitarias calculan que podrían administrar si hubiese fármacos suficientes. Así lo reconoció hace unos días el consejero de Economía y Políticas Sociales, que asegura haber elevado esta estimación al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Mantuve una conversación con mi compañero Ceutí, el consejero de Sanidad, para trasladar que tanto las ciudades de Ceuta y Melilla tienen capacidad para vacunar cerca de 7.000 personas a la semana, y solamente nos faltarían las dosis suficientes para poder inmunizar a las ciudades de Ceuta y Melilla en apenas 2 meses. Las ciudades de Ceuta y Melilla están recibiendo el mismo número de dosis por parte del Ministerio de Sanidad, y no pedimos tampoco ser más que nadie, evidentemente, pero sí que pedimos un número de dosis acorde a nuestra capacidad de administración, ¿no? Mohamed se mostró convencido de que es necesario que el gobierno estatal tenga en cuenta la dificultad de control del virus en lugares con una densidad poblacional tan alta como la de las ciudades autónomas. Pero el número de dosis disponibles es tan solo uno de los obstáculos que ha encontrado la vacunación. El segundo estudio sobre la vacuna de AstraZeneca por parte de la Agencia Europea del Medicamento concluía la semana pasada que las trombosis debían incluirse entre sus efectos adversos muy raros, lo que motivaba un nuevo cambio en la estrategia de vacunación hace una semana. A partir de mañana continuaremos con la administración de la vacuna AstraZeneca, pero a partir de personas mayores de 60 años. Verdad que por cuestiones de logística ya las comunidades autónomas ya tienen citadas a personas de entre 65 y 60 años, pero la Comisión de Salud Pública va a valorar la ampliación de este grupo de edad y, como se ha acordado en el Consejo Interterritorial de hoy, que sea la Comisión de Salud Pública la que aborde este problema. Al día siguiente, la Comisión de Salud Pública pactaba que el tramo de edad para la administración de AstraZeneca se ampliase desde los 60 hasta los 69 años. Con el objetivo de tener inmunizados primero a los más mayores, de acuerdo al principio de solidaridad con quienes sufren las consecuencias más graves de la COVID, la intención era incluir la vacuna de Janssen entre las que se administran a las personas con entre 70 y 79 años. Sin embargo, varios casos de trombosis en mujeres de entre 18 y 48 años en Estados Unidos han provocado que el uso de este fármaco en Europa se suspenda cautelarmente. Esto retrasaría la inoculación de la vacuna para quienes tienen menos de 59 años, aunque Europa ha anunciado que la multinacional Pfizer avanzará 50 millones de dosis hasta junio, según un nuevo acuerdo por el que a España llegarían entre 4 y 5 millones más de las previstas. Queda una cuestión aún por resolver: ¿qué pasará con quienes no alcanzada esa edad ya tienen la primera dosis de AstraZeneca inoculada? Está pendiente de analizarse en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial
y se ha demorado su decisión porque las primeras segundas dosis de AstraZeneca en toda España no se ponen hasta la primera semana del mes de mayo. Estamos pendientes de ver algunos estudios que pudieran, desde la evidencia científica, avalar la administración bien de una segunda dosis con otra vacuna, como está sucediendo en algunos estudios en Reino Unido, y también la posibilidad, que hay que valorarla, de que, conforme a la ficha técnica de la propia vacuna de AstraZeneca, establece un porcentaje del 70% solo con la primera dosis. A todos estos problemas que afectan al envío y suministro de los diferentes fármacos se suma cierta desconfianza social hacia la vacuna. Espero que no haga bien, pero luego pues no sabemos, lo que Dios quiera. Un poquito mosca, un poquito mosqueado, porque tiene mala reputación la vacuna esta. Pues ahora que hay muchas marcas y cada uno prefiere una, no sé. Yo lo que me ha tocado ya está. No voy a exigir nada. Encima que me vacunan. Pero que me da un poquito de yuyu, la verdad. Pero pensando lo que hay, es mejor, es más positivo pensar lo que está pasando y esto pues será un beneficio. Vamos, digo yo. Más nervios porque te la van a poner y entre que te bombardee la televisión y la radio te dice otra información distinta. Hay que venir, hay que vacunarse y en fin, y sin miedo ninguno y ya está, y tirar para adelante, que no pasa nada. Desde Ingesa aseguran que la gente está acudiendo a vacunarse con normalidad, que no han tenido reacciones graves y que las continuas revisiones de los fármacos significan que los sistemas de vigilancia y seguridad funcionan. Es comprensible que se tomen medidas de precaución por parte de las agencias reguladoras y de los organismos nacionales y europeos, pero que realmente al final, en la práctica diaria, la gente se está vacunando con normalidad, no está habiendo ningún problema y no estamos teniendo reacciones graves a estas vacunas. Así que nada, animamos a la gente a que se vacunen porque es mucho más grave lo que te puede pasar por no estar protegido. A quienes rechazan vacunarse contra la COVID se suma otro gran problema, el de las personas que resultan ilocalizables. En este sentido, tanto Ingesa para las personas con seguridad social como la Dirección General de Salud Pública para el resto de mutualistas han habilitado líneas telefónicas dedicadas a repescar a los mayores de 70 años que no hayan recibido su correspondiente dosis, con la intención de protegerles y de que no se desperdicie ni una sola dosis. Mientras la campaña de vacunación sufre estos varapalos, la situación epidemiológica en la ciudad pasa del estancamiento al empeoramiento. Sin haber llegado a salir de la tercera ola, todos los indicadores hacen presagiar a las autoridades sanitarias que la situación aún puede empeorar. Con una incidencia acumulada por encima de los 500 casos diagnosticados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, Melilla ostenta el récord de propagación del país. La situación hospitalaria, que ha estado oscilando cerca del medio centenar de pacientes COVID ingresados, tampoco es buena y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Es por ello que han decidido prorrogar hasta el 26 de abril las restricciones para frenar la propagación de la COVID, incrementando incluso algunas de las medidas vigentes. Se cierran los interiores de la restauración, de gimnasios y de centros deportivos. Su horario en exterior sigue limitado a las 19 horas. En el caso del cierre de interior de la restauración, no se va a llevar a efecto hasta el viernes a las 19 horas. Por otro lado, el horario comercial, salvo en restauración, se ha ampliado de nuevo hasta las 9 de la noche. Los sectores de la hostelería y los gimnasios reaccionaron inmediatamente a unas medidas que les castigan económicamente cuando, a su juicio, la propagación de la COVID no se produce en sus establecimientos. Vuelven las concentraciones en señal de protesta. Nuestros establecimientos están hechos dentro de unos interiores. Las terrazas son un suplemento. Igual que digo que la actividad de los vendedores ambulantes es para los establecimientos de negocio, de productos. Se puede hacer ese formato de vendedor, pero nos quieren hacer sentirnos como vendedor ambulante y eso no puede ser. Con una situación muy complicada en Melilla y otras muchas autonomías entrando en la cuarta ola, España se acerca al fin del estado de alarma fijado el próximo 9 de mayo. Pedro Sánchez ha dicho en varias ocasiones en los últimos días que no tiene intención de prorrogarlo.
Todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia. Y el estadio de la pandemia... Esas herramientas jurídicas no resultan tan obvias para muchos presidentes autonómicos que aseguran tendrán muy complicado mantener medidas aún necesarias. La situación que nos deja a todas las comunidades es una situación un poco de indefensión. Me explico. El estado de alarma obedece a la limitación de derechos fundamentales. Las comunidades autónomas y Melilla, de ninguna de las maneras, puede regular derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Concretamente afecta a la movilidad, al artículo 19. Eso solo se puede regular por ley orgánica, excepto si hay un estado de alarma. Como el propio presidente local reconoce, los plazos para habilitar nuevas herramientas ya son insuficientes y el horizonte de la inmunidad de rebaño está demasiado lejos como para poder relajar las restricciones sanitarias. Con una cepa británica que ya ocupa el 100% de los casos y un mayor riesgo de contagio identificado en estancias largas en espacios cerrados y sin protección, solo queda seguir las recomendaciones y normas sanitarias mientras la vacunación avanza, aunque sea despacio. Que los menores marroquíes se han convertido en uno de los problemas más serios que la ciudad autónoma debe soportar es ya algo obvio. El cierre de los pasos fronterizos ha permitido en cierto modo el descenso en relación a las entradas de dichos menores, pero no así su posible traslado de estos a la península, ya que la falta de solidaridad de otras comunidades autónomas es absoluta. Ahora, por tanto, se nos presenta un conflicto adicional cuando estos menores se hacen mayores de edad y en principio deben ser expulsados de los centros en donde estaban acogidos. Centros que fluctúan en número por cuanto, como bien saben, el del Fuerte Rostro Gordo ya dejó de ser operativo tras la salida de los menores, ya que se produjeron numerosos y graves incidentes, como es el intento constante de entrar en el puerto comercial o cuando el mismo Fuerte Rostro Gordo sufrió un incendio. Les recordamos las palabras y explicaciones que sobre este caso dio en su momento el consejero de Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor, Mohamed Ahmed Al-Lal. En la noche del sábado, a las 22:50, uno de los auxiliares del centro detecta una llama, a lo que se produce una reacción de nerviosismo y de intentar atajar el problema con la mayor prontitud. Esta es en una de las cabañas, exactamente la cabaña número 10 del centro o del complejo de Rostro Gordo, a lo que el auxiliar, nada más detectar este incendio, lo que hace como primera acción es comprobar que no había ningún menor en el interior. Esta es una de las cabañas que no tenía ya presencia de menores, pero de todos modos se intentó detectar o averiguar si en algún momento pudo haber alguno que no siendo un lugar de dormitorio sí que pudiera estar dentro. Sin embargo, durante esta semana, el protagonista ha sido el viceconsejero del Menor y la Familia, Abderrahim Mohamed, que ha estado analizando, en nuestro programa Viento de Levante, el conflicto que se crea cuando los menores ya se hacen mayores y pierden la tutela y sobre todo la protección física que hasta ese momento tenían, como por ejemplo en el Fuerte de la Purísima que ven en las imágenes. El viceconsejero pedía soluciones habitacionales en un tema que lleva ya tiempo. Ya llevamos tiempo con ese que podría yo denominar como limbo jurídico incluso, ¿no? Y lo que necesitamos y lo que urge en esta situación de vulnerabilidad son recursos, ¿no? Recursos habitacionales, claro. Se encuentran con una realidad que es la realidad de la calle, sin tener ese recurso habitacional, y en eso estamos y la semana que viene, o sea, en breve, tendremos esa reunión con delegación del Gobierno, con la Oficina de Extranjería, para ver cómo resolver esas situaciones problemáticas documentales, ya que tenemos la frontera terrestre entre España y Marruecos cerrada, porque anteriormente no se daba esta situación porque tenían esa posibilidad de regularizar su situación aportando lo que es el pasaporte y el resto de documentación que exige la legislación española a la hora de documentarlo. En realidad, desde la Viceconsejería del Menor se da la alarma por una situación extraña por la cual, a final de este año, podría darse el caso de que en Melilla haya más menores extutelados y mayores de edad que menores tutelados siendo menores de edad, resultado de la falta de desplazamiento de estos hacia la península o del regreso de ellos hacia Marruecos. Date cuenta de que el menor cuando sale,
cuando sale de un centro residencial tutelado, sale documentado, sale documentado en el sentido, sale con su documentación, pero le falta para tramitar el resto de documentación y regularizar su situación una cierta documentación de su país de origen. En este caso no la pueden aportar. Por lo tanto, están en una situación doblemente vulnerable. O sea, en situación de calle, en la situación en la que se vive actualmente con la pandemia, por lo tanto, eso se tiene que resolver sí o sí. Máxime cuando mensualmente hay un promedio entre 20 a 25 menores que cumplen mayoría de edad. O sea, que llegará diciembre y tendremos a más mayores de edad que menores acogidos en los centros residenciales. Y esta es la realidad, y esa es la realidad que tenemos que ser conscientes, tanto por la administración local como la nacional. En todo caso, Abderrahim Mohamed defendía que la actual administración local hará todo lo posible por dignificar la situación de los menores, que en muchos casos suelen deambular por la ciudad. Este es un fenómeno que además está en alza, en especial cuando intentan entrar en el puerto comercial, algo que resulta muy llamativo en las anteriores operaciones feriante. Este gobierno no escatimará esfuerzo para buscar las vías legales, las vías oportunas para regularizar esta situación, ¿no? Y estén en una situación en donde se respeten sus derechos, en donde se respeten su dignidad y en donde se respete, digamos, lo que es la condición humana de un mayor ahora que hace 2 o 3 días era menor tutelado por la administración local. Este largo año del COVID ha complicado todo el proceso de recogimiento de menores tutelados o extutelados. Un ejemplo de ello ha sido no solo el cierre de las fronteras, sino igualmente el que la Plaza de Toros fuera puesta a disposición de los inmigrantes. En todo caso, son ejemplos que desde la Viceconsejería se han puesto sobre la mesa para analizar todas las posibilidades, entre ellas la de más lugares de acogimiento. Anteriormente, hace como 4 o 5 meses, no teníamos ningún problema porque directamente iban a lo que es la Plaza de Toros. Y de repente se les cierra esa posibilidad de estar en Plaza de Toros. Por eso te comentaba anteriormente que hay que buscar recursos alternativos residenciales. Y ese sería un tema entre esto y el documental abordar con delegación del gobierno, porque esto no es un problema a nivel local, de la administración local. El Estado también tiene que intervenir en este proceso de regularización y dignificar al menor y actualmente mayor, ¿no? Como dato adicional de todo el proceso hay que recordar a los educadores de calle, que en algunos casos han sido premiados por su difícil labor, y por lo que desde la Viceconsejería del Menor se explicaba que su labor es complicada, pero sobre todo mucho más amplia de lo que pudiera parecer en un primer momento. La figura del educador de calle no es de intervención solamente, es de intervención social, integral, participativa. Y en este sentido, entre las actuaciones y actividades que desarrollan, podemos mencionar las sanitarias, donde hubo 155 hasta la fecha de hoy intervenciones, el reparto de mascarillas, más de 300 mascarillas, desayunos continuos, ropa y calzado, reparto de ropa y calzado, asesoramiento y acompañamiento jurídico, también se interviene en ese ámbito, y diferentes talleres, entre talleres de alfabetización, de higiene, físico-deportiva, de sensibilización. En fin, esa faceta apenas se ve, pero hay que destacarla. Sí. Y estamos en un medio de comunicación precisamente para destacar esta parte, para no seguir estigmatizando anteriormente a los menores y ahora en la situación en la que se encuentran de vulnerabilidad los mayores de edad. En resumen, podemos asegurar que seguiremos con este grave problema en Melilla durante mucho tiempo, que ha hecho que nuestra ciudad sea la tercera comunidad con más menores marroquíes de España y la primera en relación a nuestra población. Porque a nivel nacional el rechazo a que los que se encuentran aquí se desplacen a la península es casi total, alejando las posibilidades de modelos de integración, aunque estos existan o sean una realidad que al final no se pone en práctica por parte de las distintas administraciones. No se puede negar que este año el mes de ayuno de Ramadán será distinto. Ante este tipo de situaciones, donde se antepone la salud a otras cuestiones y las tradiciones se ven severamente limitadas, corresponde a las instituciones públicas compensarlas con actividades alternativas. A través del área de Relaciones Interculturales, la Consejería de Cultura, en colaboración con Televisión Melilla, ha diseñado un calendario de actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el mes.
también ha contado con la colaboración de la Junta Islámica de Melilla. El día 28 de marzo ya se abrió el plazo para un concurso de foto, corto y dibujo infantil, llamado Melilla en Ramadán. Hay 3 modalidades: modalidad de fotografía, cuyo tema principal es el Ramadán, la modalidad de cortometraje, con el tema de cómo viven los jóvenes el Ramadán, y una modalidad de dibujo infantil para los más peques, representando algún aspecto del Ramadán. Los participantes podrán participar en estas modalidades de fotografía y cortometraje con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, y en la modalidad de dibujo infantil con edades entre los 6 y los 11 años, ambas inclusive a fecha 31 de diciembre del 2021. El plazo está abierto hasta el día 26 de abril y el fallo se emitirá el 9 de mayo. Por otro lado, también les vamos a ofrecer un ciclo de conferencias que pues serán en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura. La primera de ellas se titula Ramadán y Salud y es el día 23 de abril por la tarde. Los ponentes, moderando Mohamed Yacubi Badad, presidente de la JIM, serán Yasmín Mohamed Gisani, nutricionista, Badin Hucha Taibi, digestivo, Rida Naguib Raya, que es endocrino. La segunda de las conferencias también se llevará a cabo en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura con fecha 3 de mayo, modera Abdelaziz Hammoui, se llama Los valores sociales y espirituales del Ramadán, y participarán Alejandro Delgado Prieto, licenciado en Ciencias Islámicas, y Samira Ahmed Mohamed, trabajadora social de la JIM. Por otro lado, y en colaboración con Televisión Melilla, habrá 2 programas distintos, uno de ellos de jóvenes y vivencias en el Ramadán, que se emitirá el día 27 de abril, y Mujeres y vivencias en el Ramadán, que se va a emitir el 11 de mayo. También tendremos la grabación de un concierto del grupo Al-Firdaus Granada. Este concierto se va a emitir el día 1 de mayo a las 8 de la tarde, grabándose anteriormente. Se va a grabar durante el mes de abril. El grupo Al-Firdaus, que está afincado en Granada y fue fundado en el 2012 por el cantante y violinista Ali Keller, tiene canciones que giran en torno al rico legado de la tradición sufí de fuentes árabes, andalusíes y turcas, aderezadas con influencias celtas y del flamenco. Sus componentes, además, tienen distintas nacionalidades y han actuado en numerosos conciertos y en festivales internacionales, no solo en España, sino en Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Marruecos, Argelia, Túnez y Líbano. Más allá de esto, también habrá una actividad de gastronomía y Ramadán. Se grabará un material audiovisual con la explicación histórica en la tetería nazarí de cómo es la cocina nazarí, con énfasis en la que se practica en Ramadán. Además, habrá un taller práctico con platos en los que se fusiona la gastronomía nazarí y la contemporánea. Al mismo tiempo, se grabará la creación de un grafiti. Todo esto se emitirá también por Televisión Melilla a las 19:45 del día 17 de abril. Y por último, pues durante todo el mes de Ramadán, y pensando en los más peques y en las familias, habrá talleres de marionetas. A lo largo de las 2 semanas de Semana Santa hicimos 4 talleres distintos para la familia en 4 ubicaciones, y en este caso, durante el mes de Ramadán, habrá taller de títeres los días 17, 23, 1 y 7 de mayo del 21, y taller de marionetas animales los días 16, 24, 30 y 8 de mayo, en horario de viernes de 5 a 7 y media de la tarde y los sábados de 12 a 1 y media. Todo ello será en la calle General O'Donnell. La inscripción de estos talleres será allí mismo, en el lugar del taller, para todos los días. Tendrán prioridad en las inscripciones aquellos usuarios y usuarias que no hayan participado en otros talleres. Es para todas las edades y menores de 5 años deben estar acompañados por una persona o un adulto. Obviamente, en todos estos talleres, como ya hemos hecho durante la Semana Santa, bueno, pues el uso obligatorio de mascarillas, las distancias de seguridad y todas las normas COVID se cumplirán. Todas estas actividades se complementan con la programación especial de Televisión Melilla. Al igual que hicimos en Navidad o en Semana Santa, hemos dedicado los mismos recursos técnicos, humanos y económicos para ofrecer una programación especial durante el mes de Ramadán. Una programación especial que este año cuenta con un doble de horas de emisión
y nuevos espacios en los que podremos disfrutar de la gastronomía, de la salud, del cine o de la música. Este incremento de la programación ha sido posible gracias a la colaboración de la consejera de Educación, Cultura, Igualdad y Festejos, de la Comisión Islámica de Melilla y también de la Junta Islámica, que se añadirá a la programación de Televisión Melilla participando en el programa Viento de Levante. La programación empezará diariamente con la ruptura del ayuno, con imágenes renovadas de interior de las mezquitas de Melilla, imágenes aéreas tomadas por dron y algunas imágenes tomadas con time-lapse. Juntamente después y por tercer año consecutivo, Televisión Melilla emitirá el programa El Paraíso del Ramadán, dirigido por el teólogo y el sociólogo Abdelaziz Hamawi, un espacio que contiene las enseñanzas y recomendaciones para entender y dar sentido al mes sagrado del Ramadán. Como novedad, este año el programa se ha grabado en la mezquita de Granada, dentro de la Alhambra. Seguirá el programa Ramadán Valores en Común, un programa producido por la Comisión Islámica de Melilla y que trata sobre los valores del Ramadán. Además, en colaboración con la Comisión Islámica, se han elaborado dos programas, uno sobre Ramadán y salud, con el doctor Mohamed Mohatar, y otros dos programas sobre gastronomía en Ramadán, con Laila Mohamed Chaib, quien grabará dos platos típicos y dulces y salados que se elaboran en el mes frecuentemente durante el mes de Ramadán. Como ha comentado la consejera de Dirección General de Interculturalidad, también se une a esta programación dos coloquios sobre jóvenes y Ramadán y el concierto del grupo musical Al-Firdaus. Por último, y para que no sea todo entrevistas o sean reportajes sobre Ramadán, Televisión Melilla está cerrando un ciclo de cine de Dries Deibach para los fines de semana de Ramadán y se emitirá un ciclo dedicado al cineasta melillense que consta de 8 películas y documentales con toda su filmografía. Era para mí un shock. Tanto la consejera de Cultura como el director gerente de Televisión Melilla quisieron aprovechar para felicitar este mes de Ramadán. La música devocional desempeña un papel fundamental en el misticismo islámico. A esta dimensión interna la conocemos como sufismo. El cantante inglés Ali Killer fundó el grupo musical sufí del que Televisión Melilla emitirá un concierto. Con sede en Granada, está formado por músicos de Inglaterra, España, Marruecos y Venezuela. Muchos de los gitanos que llegaron a la ciudad durante el siglo XVII y XVIII lo hacían para cumplir una condena.
en España durante esos siglos se publican muchas leyes, muchas pragmáticas que van en contra de nuestra cultura. Una de las cosas que publican esas pragmáticas era que tenías que dejar de vestir como gitano, con el vestido de gitana o el traje de gitano. Otra de las cosas que publica es que teníamos que dejar de hablar nuestra lengua. Y muchos gitanos y gitanas que llegaban a la ciudad lo hacían porque ellos no querían dejar de ser gitanos, ellos querían seguir siendo gitanos. Eso hay muchos documentos aquí en la ciudad de la limpieza de sangre, en la que se narra, en la que se cuenta cómo investigan a personas, y en uno de esos documentos, curiosamente, aparece un señor, Juan Pedro de Soto, natural de Jerez de la Frontera, mediano cuerpo, lunar en el lado derecho de la barba, gitano, que es condenado, ¿no?, por el Consejo Supremo de Castilla por vestir el traje gitano y por hablar la gilgoranza, que son lenguas que no se entienden, nuestra lengua. Y todo este paisaje, ¿no?, que vemos me recuerda o me traslada a esos años, ¿no?, imaginando aquellos gitanos aquí, como María, gitana negra, la esclava del alcalde, o Luis Medrano, Antonio Heredia, o tantos otros que llegaron a la ciudad durante esos siglos y que estuvieron poco tiempo. Algunos fallecieron, pero lo hicieron para cumplir una condena, por el simple hecho de ser gitano. Pues estas son algunas de las historias que podemos contar sobre la llegada de los gitanos a nuestra ciudad. La mayoría de los gitanos que llegaron a Melilla lo hicieron en condiciones de desterrados o forzados al exilio por no acatar las leyes establecidas en esa época, que forzaban a renegar de la lengua y tradiciones. Tenemos que irnos a principios del siglo XX, cuando empiezan a llegar las primeras familias a la ciudad. Con la investigación que hice hace unos cuantos años, ¿no?, concretamente en 2014, 2015, antes de eso no sabíamos cuál fue la fecha del primer registro de gitanos en Melilla, ni quiénes eran, ¿no?, los primeros gitanos que llegaron a la ciudad para asentarse y vivir. Algo nos sorprendió, y es que llevamos aquí, el primer registro es de 1635. O sea, hace un montón de años y de siglos, ¿no? Somos una cultura con siglos de historia en la ciudad, aportando todos los días nuestro granito de arena. Los que deciden venir para quedarse, y de hecho hoy pues siguen habiendo familias aquí en la ciudad, es a partir de 1892-93, donde se libra una gran guerra aquí en la ciudad, que todos hemos escuchado, la de General Margallo. Y me cuenta la familia que sus parientes, sus abuelos, sus bisabuelos, ¿no?, llegaron a la ciudad porque los contrató el ejército. El ejército necesitaba buenos herreros para poner a punto los caballos para la guerra, y muchos de los gitanos que llegan era porque venían aquí a poner a punto los caballos, a ponerle las herraduras, a trabajar y darle forma al hierro para esa guerra que se libró durante esos años, ¿no? A partir de ahí pues empiezan a venir familias.
De todas las entrevistas que yo he hecho en el proyecto de investigación, que han sido más de 25 o 30 personas entre 70 y 90 años, o 99 años, que fue la mayor, pues es algo curioso, ¿no? Pero todos coincidían en lo mismo, en que en Melilla nunca se han sentido diferentes por el hecho de ser gitanos. Ellos han sido igual que el resto, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, y es una gran noticia, porque gitanos que viven en la península o en otros países no cuentan esa historia, y me da mucha alegría de que en Melilla se cuente eso, de que nos hemos sentido pues con las mismas oportunidades. Es cierto que hay muchas cosas que todavía se tienen que hacer, ¿no? Sobre todo de forma institucional, ¿no? Como ese reconocimiento oficial de nuestra cultura como una cultura más, ¿no? Y otras muchas cosas que creo que se tienen que hacer, pero nos llena la boca de decir que somos melillenses. Pero no fue hasta un 8 de abril de 1971, en Londres, cuando se celebró el primer Congreso Mundial Gitano. Actualmente existen unos 14 millones de personas de etnia gitana repartidos entre los 5 continentes. En Melilla, esta comunidad cuenta con unas 2.000 personas. A partir de esa fecha, pues ya se empezó a poner ese 8 de abril en muchos países, ¿no? Llegando también a nuestro país, a España, y celebrándose cada año, no solamente en España, sino en el resto del mundo, el 8 de abril como el Día Internacional del Pueblo Gitano, donde surge por eso, por el reconocimiento de un pueblo, de nuestros derechos, ¿no? Y también para poner de manifiesto las desigualdades, aquel camino, ¿no? Que todos tenemos que recorrer, que todo nuestro pueblo ha recorrido y debe seguir recorriendo para llegar a ser pues iguales que el resto, ¿no? A partir de ese día, el pueblo gitano pudo reunificar sus fuerzas para luchar por sus derechos. Durante la ceremonia, las mujeres lanzan pétalos de rosas al río para recordar la vida errante, y los hombres encienden velas en memoria de los gitanos que murieron en el Holocausto nazi. Ser gitano nunca ha sido fácil. La persecución que ha tenido este pueblo a lo largo de la historia ha marcado su forma de vida. Pero el primer registro que hay de documentos de gitanos en España es en 1425. Que bueno, las primeras décadas sirve ese momento idílico, ¿no? Donde gozan de esa libertad, de esa admiración, ¿no? Pero a partir de 1499, con la primera pragmática que lanzan los reyes católicos, que ponen a los gitanos en contra de la pared, ¿no? Contra la pared, y le dicen: o dejáis de ser gitanos o desaparecéis, ¿no? Ese fue el resumen de su pragmática. Y si no cumplís lo que estamos diciendo, pues os cortamos la oreja, tenéis que dejar vuestra identidad, vuestra lengua. De hecho, en España somos el único sitio donde no se habla el romaní, no lo seguimos conservando, sino solamente palabras sueltas, pero no un vocabulario extenso para poder tener una conversación fluida. Sin embargo, con gitanos de otros países sí que lo hacen. Y durante todos esos siglos que hemos vivido de pragmáticas, leyes que iban en contra de nuestra identidad, de nuestra cultura, pues eso ha creado en nuestro pueblo mucho temor. Pues mira, ser gitano significa el estar en tu casa, ¿no? Y llegar del trabajo y tocar la puerta por bulería. Eso significa el estar en casa y más que contar historias, transmitir sentimientos, ¿no? Nosotros para todos nosotros ante cualquier circunstancia
siempre el ser gitano lo que hace es sentir, ¿no? Por ejemplo, si hay una alegría, pues cogemos la guitarra y hacemos una fiesta. Que hay penas, pues nos juntamos todos y estamos todos juntos. El ser gitano es, sobre todo, ser solidario, ser familiar, estar siempre rodeado de tu familia y tener siempre ese respeto hacia los mayores, que es una de las cosas que nos caracterizan, ¿no? Y uno de los valores y principios que nos enseñan desde muy pequeñitos. El gitano se ha caracterizado por ser nómada y errante. Los valores que caracterizan la etnia gitana y su cultura la convierten en un milagro de supervivencia. La comunidad gitana de Melilla ha sido una comunidad muy trabajadora, ha sido una comunidad que siempre ha estado ahí dispuesta a ayudar los unos a los otros, a convivir y sobre todo a llevarse bien y ayudar al necesitado. Y ese concepto pues es lo que nos han transmitido siempre nuestros mayores, que por desgracia muchos ya no están con nosotros. Es lo que siempre hemos escuchado en el barrio y es lo que intentamos, ¿no? La gente ahora de nuestra generación pues transmitir también a los que son más jóvenes, ¿no? Que sigan el ejemplo de nuestros mayores. Al igual que otras comunidades, las tradiciones han ido pasando de generación en generación. Hoy en día conocemos muy poco de ellos, por lo que sería importante acercarnos a esta comunidad, que lleva muchos siglos de historia y tradiciones, no solo en Melilla, sino también en el mundo. Bueno, nuestras costumbres, es cierto que somos una cultura que tiene tradiciones, costumbres, que la hacen diferente al resto, ¿no? Una lengua diferente también, que nos identifica, pero podría decir que a nivel de comportamiento, a nivel de que la persona que no es gitana tenga que tener en cuenta cosas para estar en el contexto, pues bueno, yo diría que una cosa muy importante que llevamos siempre muy presente es el respeto, ¿no? El ser gitano, para que tú tengas ese sitio y seas uno más dentro del grupo, pues tienes que ser una persona muy respetuosa y sobre todo con los mayores, ¿no? Es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Desde que se empieza a conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano, la participación de esta comunidad se ha hecho más activa en nuestra ciudad.